Sábado 27 de noviembre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 34 al 36. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Tengan cuidado de ustedes, no sea que se emboten sus corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que puedan escapar de todo lo que está por suceder y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, nos encontramos meditando el último evangelio del año litúrgico. Óyeme bien, último evangelio del año litúrgico. El día de mañana, domingo, celebraremos el primer domingo de Adviento y con este primer domingo empezamos un nuevo año litúrgico. Por eso es bien bello poder reflexionar justo hoy, 27 de noviembre, día de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, este evangelio. Porque si algo es claro con el mensaje que Nuestra Señora dio a Santa Catalina Labouré, fue la necesidad de convertirnos. La medalla se lleva en el pecho como un signo externo de una conversión interna, de manera que la medalla no puede ser tomado como algo mágico. Algo así como que si me pongo la medalla, entonces no me va a pasar nada. O si me pongo la medalla, tengo garantizada la salvación. Amigos, todas las promesas que tiene la medalla milagrosa están vinculadas necesariamente a una vida de conversión, a una vida de vigilancia, a una sólida vida de oración. Y es precisamente de eso de lo que nos habla el Evangelio de hoy. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, ten cuidado de ti. Segundo, vigila. Tercero, ora. Vamos con el primer punto. Ten cuidado de ti. Familia, el Evangelio comienza de esta manera. Tengan cuidado de ustedes, no sea que se emboten sus corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida. Y esta es una expresión bien interesante, porque podría entenderse en dos sentidos. En primer lugar, cuando el Señor dice tengan cuidado de ustedes, puede estar diciéndonos algo así como tengan cuidado de sus propias almas. Cuídense en ustedes mismos, cuiden su vida espiritual. Pero, en otro sentido, también el Señor podría estar advirtiéndonos de la necesidad que tenemos de cuidarnos de nuestra propia fragilidad. Entonces esa expresión, tengan cuidado de ustedes, puede ser algo así como tengan cuidado de sus propias almas y tengan cuidado de su propia fragilidad, de su propia debilidad. En el primer sentido, tengan cuidado de ustedes, es como que el Señor nos estuviera diciendo, oiga, usted a veces está muy preocupado por el alma de otras personas, muy preocupado por la espiritualidad de su familia, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus familiares, de las personas que el Señor le ha encomendado en los apostolados, pero estás cuidando muy poco tu propia alma. Estás demasiado volcado a lo exterior y muy poco volcado a lo interior. Sí, muy buen apóstol, mucha actividad externa, pero un alma de poca oración, un alma de poca contemplación, un alma que no se recoge interiormente, un alma que no se cuida a sí misma. Amigos, que quede perfectamente claro esto. No es egoísmo espiritual el procurar primero mi propia salvación, el tratar primero de estar bien para poder ayudar a los demás, cumpliendo así el famoso adagio popular que dice, nadie da de lo que no tiene. Entonces primero debo estar yo lleno de Cristo para poder dar a Cristo. Y eso se entiende perfectamente cuando se viaja en avión. Cuando se dan las indicaciones preliminares al vuelo, siempre dicen que en caso de despresurización, unas máscaras de oxígeno caerán de los compartimentos superiores. Y le advierten a uno, si usted está con un niño, póngase primero usted la máscara y luego se la pone al niño. Eso a primera vista pareciera egoísmo, pero amigos, es todo lo contrario. Si usted le pone primero la máscara al niño, usted seguramente se va a desmayar y no va a poder ayudarle adecuadamente a él. Pero si usted primero se pone la máscara, luego podrá ayudar y asistir al niño en todas sus necesidades. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Ten cuidado de tu propia alma primero. Cuida estar bien espiritualmente. Y ojo, nunca por ayudar a alguien vayas a pecar.
ni siquiera por tratar de salvar su alma. No es correcto tratar de salvar el alma del otro sacrificando mi propia alma. En un segundo sentido, la expresión tengan cuidado de ustedes también es una advertencia. El Señor nos está diciendo, oiga, tenga cuidado de su propia debilidad, cuídese de su propia concupiscencia. Y por eso el Señor habla de las borracheras, habla de las juergas, habla de las inquietudes de la vida, habla de tener el corazón embotado. La traducción griega de esta expresión embotado más bien significa pesado, el corazón pesado. Es una expresión que nosotros en español no entenderíamos, pero tiene mucho sentido espiritual, porque en un responsorio de la Santa Misa se nos dice levantemos nuestro corazón y nosotros respondemos lo tenemos levantado hacia el Señor. Querida familia, nuestro corazón está hecho para elevarse al Señor. Nuestro corazón tiene que estar ligero para poder llegar al cielo. Debe estar desapegado, debe estar libre para poderlo elevar hacia el Señor. Por eso el Señor nos advierte hoy que no podemos dejar que nuestro corazón se vuelva pesado, que nuestro corazón esté embotado. Y aquí es importante detectar con mucha claridad cuál es nuestro defecto dominante. ¿Cuál es aquella lucha que más persiste en nosotros? En algunos puede ser la lujuria, en otros puede ser la pereza, en otros puede ser la vanidad, en otros tal vez la avaricia, en algunos otros una tentación permanente de faltar a la caridad o un carácter bastante irascible. Nosotros debemos identificar ese defecto dominante, es decir, aquel vicio que más me tienta, aquella inclinación desordenada que es más fuerte en mi interior. Y en ese sentido, el Señor nos advierte, cuídate de ti mismo, ten cuidado de esa debilidad, ten cuidado de esa concupiscencia, abre los ojos particularmente sobre ese tema. Y eso nos lleva al segundo punto, vigila. Recordemos que estamos en el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, y este capítulo se enmarca dentro de lo que se conoce como el discurso escatológico, es decir, aquel discurso que habla de la destrucción de Jerusalén y de la segunda venida de Cristo. Destrucción de Jerusalén que ocurrió efectivamente 40 años después de estas profecías del Señor. Hacia el año 70, Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió Jerusalén y la arrasó. Y también el Señor habla de las señales que precederán su segunda venida. Entonces nos dice que debemos vigilar, porque aquel día se nos puede echar encima de repente. Dice el Señor, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén pues despiertos en todo tiempo. Querida familia, es una invitación a la vigilancia, a velar. Esto es tremendamente importante en la vida espiritual. Velar y orar deben ser dos realidades espirituales inseparables. No basta con velar, no basta con orar. Se requiere velar y orar. Y esta expresión velar, esta expresión vigilar, precisamente significa estar despierto, mantenerse despierto. ¿Y para qué uno se mantiene despierto? Para cuidar, para proteger algo. Pensemos en los vigilantes en la noche, quien vigila una propiedad. ¿Por qué está despierto toda la noche? Porque está cuidando aquel lugar, porque lo está protegiendo de todos los potenciales peligros. Y es que nosotros debemos tener conciencia de que nuestra vida espiritual es un combate, de que estamos asediados, de que permanentemente tenemos un enemigo que nos intenta hacer caer. Así lo dice claramente la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, vigilar en la vida espiritual significa estar muy precavidos porque tenemos tres enemigos que están permanentemente intentándonos hacer caer. El mundo como ambiente de pecado, el demonio, que es precisamente aquel ángel que quiere destruir la obra de Dios, y nuestra propia debilidad, nuestra propia carnalidad, nuestra propia concupiscencia. Debemos estar vigilantes porque recibiremos ataques del mundo, del demonio de la carne, que permanentemente nos estarán invitando al pecado, a alejarnos de Cristo, a romper nuestra relación con Dios, a partir el corazón del Padre. Pero también debemos vigilar sobre los que el Señor nos ha confiado.
Y aquí quisiera decirles algo que he notado con mucha tristeza. Y es que incluso en familias muy católicas, familias consagradas a Jesús por María, familias que quieren vivir la santidad, he notado que falta cierta vigilancia. Me refiero particularmente al tema de los hijos. Familias muy cristianas y sin embargo están dando a sus hijos pequeñitos un celular para que se distraigan con él durante la reunión, durante el almuerzo, durante la cena, incluso durante la misa. Y querida familia, con esto se les está dando una puerta de entrada al mundo, al demonio y a la carne. Es increíble la cantidad de cosas que hoy andan por internet. No significa que internet sea en sí mismo algo malo, pero significa que es algo bastante peligroso y por consiguiente hay que vigilar. Naturalmente necesitamos hacer uso de estos medios de comunicación, pero hoy más que nunca debemos tener los ojos abiertos, saber qué están haciendo nuestros hijos, qué ven. Un televisor en la habitación de un hijo que en la noche se puede prender con más de 300 o 400 canales, con cosas terribles que muestran en las noches. Amigos, ¿cómo va a permitir uno en su familia algo así? ¿Cómo un papá no va a vigilar sobre esto? ¿No va a cuidar el alma de su hijo? En nuestra casa, el televisor está afuera, un lugar público. Quien ve la televisión debe saber que todo el mundo sabrá lo que está viendo. En nuestra casa, a nuestros hijos no se les da celular hasta muy avanzada su edad, bastante avanzada, de tal manera que ellos puedan primero aprender a leer, aprender a jugar fútbol, aprender a correr, aprender a ir al parque, aprender a mojarse, a caerse, a rasparse, a montar bicicleta. Todas aquellas cosas que nosotros tuvimos cuando éramos niños y no teníamos celulares. Pero es que es increíble los ataques que hoy a través de las redes sociales, a través de influencers, a través de cualquier cantidad de nuevas realidades, pienso por ejemplo ahora también en las series que están apareciendo, es increíble cómo el enemigo puede deformar el alma de los nuestros. Ciertamente la nuestra también, pero tal vez al ser un poco más adultos tenemos un mayor discernimiento. En cambio, nuestros hijos son todavía arcilla blanda, son como plastilina, demasiado maleables. Entonces debemos todavía vigilar con más insistencia. Tercero, ora. El Señor concluye el Evangelio diciendo que debemos pedir para que podamos escapar de todo lo que está por suceder y mantenernos en pie ante el Hijo del Hombre. Sí, amigos, junto a la vigilancia debe sumarse la oración, el pedir, el suplicar, el clamar al cielo. Si con la vigilancia de alguna manera se está iluminando nuestro entendimiento, porque abrimos los ojos a la realidad, porque tratamos de discernir por dónde se nos va a meter el enemigo, porque tratamos de darnos cuenta a través de la vigilancia por dónde vienen los ataques del mundo, de la carne. En cambio, con la oración fortalecemos nuestra voluntad para que aquello que hemos descubierto con la vigilancia lo podamos vivir. Porque podríamos efectivamente ser muy vigilantes y tener un enorme criterio de discernimiento, pero luego puede que no tengamos la fuerza suficiente para vivir aquello que el discernimiento nos ha mostrado y que seamos frágiles. Por eso, a la vigilancia siempre se debe unir la oración, el Santo Rosario, la adoración al Santísimo, la meditación, la lectura orante de la palabra, pero por supuesto la Santa Misa, comulgar, ojalá diariamente, y si no, al menos cada 8 días, pero comulgar con la mayor frecuencia posible. El diálogo íntimo con el Señor, por supuesto que esto ocupa el lugar protagónico en la oración. Oremos. Amado Señor, hoy me invitas a que tenga cuidado de mí, a que cuide mi propia alma y a que me cuide precisamente de mi propia fragilidad. Y esto no es posible, Señor, si no me ayudas, porque efectivamente soy excesivamente frágil y si tu gracia no viene en mi socorro, entonces terminaré hundiéndome y hundiendo a los que amo. También te suplico que abras mis ojos, que me enseñes a vigilar, que me enseñes a discernir aquellos espacios, aquellas realidades por las cuales el enemigo está intentando dañar mi alma y dañar el alma de los míos. Y te suplico que me des un alma de oración, de tan sólida vida espiritual, que una vez discierna a través de la vigilancia aquello que me hace daño, sea capaz luego de expulsar eso de mi vida con la fuerza que me da la oración. Señor,
Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ten cuidado de ti. Segundo, vigila. Tercero, ora. Compromiso. Yo les invito para que hagamos un momento de adoración al Santísimo, pidiéndole al Señor la gracia de aprender a vigilar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.